Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver cómo enviar correos electrónicos masivos desde Zoho CRM. La función de email masivo que está disponible en Zoho CRM se puede realizar desde el módulo posibles clientes, el módulo contactos, oportunidades y módulos personalizados. En este caso nosotros lo vamos a realizar desde el módulo de contactos. Nos dirigimos a Zoho CRM y vamos al módulo contactos. Bueno, cuando estamos en el módulo contactos tenemos distintas vistas en la cual podemos realizar algún envío en particular o crear una vista personalizada y establecer los criterios que nos sirvan para poder dirigirnos a los contactos que deseemos enviarle estos correos. ¿No? En este caso, bueno, ya hemos creado una lista para el email masivo. Para poder realizar este envío tenemos que dirigirnos a los tres puntos horizontales, a la esquina superior derecha. Vamos a envío de correo electrónico masivo. ¿No? Acá nos va a aparecer los correos electrónicos programados, los ya enviados y los que se detuvieron por algún motivo. En este caso vamos a ir a crear uno nuevo y acá seleccionamos la vista que necesitemos. En este caso vamos a la vista de lista para email masivo que ya estaba creada. En el caso de que no querramos crear alguna vista, podemos hacerlo directamente basado en criterios y realizar un filtro directamente desde aquí. En este caso vamos a ir a una vista personalizada. Seleccionamos una plantilla, por ejemplo, promoción producto. Tenemos que elegir el remitente, desde qué dirección de correo electrónico se va a enviar este correo masivo. En este caso dejamos el que está indicado aquí y podemos reenviarlo inmediatamente o podemos programar para que se envíe más tarde en un horario que nosotros decidamos. En este caso lo dejamos inmediatamente y podemos realizar una acción de seguimiento, ¿no? Podemos crear una acción de activación, como puede ser actualización de campo, una tarea de seguimiento o una programación de llamada, de acuerdo a la acción que realice el destinatario de nuestros envíos. Vamos acá y podemos seleccionar. Si abrió el correo electrónico, necesito que se agregue una tarea. Acá creamos una tarea de seguimiento. Podemos establecer las características de una tarea, la fecha de vencimiento, el estado. Vamos a darle en no iniciado. Le podemos dar una prioridad y asignarla a un registro en particular. Le damos fin. Acá tenemos una tarea y también podemos hacer lo mismo con la actualización de un campo específico o la programación de una llamada. Entonces, lo que haríamos con esto es el destinatario abriría un correo electrónico y cuando abra, automáticamente CRM va a detectar que abre ese correo electrónico y va a crear una tarea que le indicamos aquí. Le damos siguiente. Y posteriormente podemos también agregar un correo electrónico de seguimiento. Para eso vamos a agregar un seguimiento. Podemos elegir si queremos que este correo electrónico de seguimiento se envíe si el contacto abrió el correo o si solamente lo recibió. En este caso vamos a darle si lo abrió. Vamos a especificar algún criterio para que se pueda excluir algún contacto en base a un criterio específico que nosotros decidamos. Y podemos elegir una plantilla para este nuevo envío. Vamos a elegir plantilla de seguimiento 1 y cuándo se debe enviar este correo electrónico. En este caso vamos a darle que envíe a los 3 días transcurridos desde la apertura del correo electrónico original. Bueno, ya tenemos realizado la acción de seguimiento y tenemos también establecido un correo electrónico de seguimiento. Bueno, y le damos a enviar y ya se estarían enviando los correos electrónicos correspondientes. Después si vamos a enviados, como ven pueden ver acá en la lista para email masivo ya fue enviada y si hacemos clic
podemos ver un camino en el cual nos muestra los distintos porcentajes de los correos electrónicos entregados, abiertos, y en el caso de que tenga algún link en la plantilla, seleccionado o no seleccionado. Acá podemos realizar un análisis de cómo ha funcionado este envío masivo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Adiós.